trapecio que tenemos, es isósceles, tiene dos lados iguales. Estos ángulos también son iguales y todo este ángulo y todo este ángulo son iguales. Pero acá te marca 30 grados. ¿Por qué? Para que uno deduzca que esto que queda acá es 90 grados, ya que la suma de todos los ángulos interiores del trapecio tiene que dar 360 grados. Si este es 60 más 60, 120. Lo que resta acá va a ser de 240 dividido estos dos, me va a quedar 120, ¿no es cierto? Bueno, 120 menos 30 me va a quedar 90. Acá tenemos 90 grados. Entonces acá vamos a considerar solamente este pedacito, este triángulo, para poder hallar la diagonal, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces hacemos lo mismo que hemos estado haciendo en los problemas anteriores. La diagonal es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Este es el ángulo recto. Entonces este sería el cateto adyacente de 60, opuesto y adyacente, y eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces la diagonal, entonces como dije, es el opuesto a 60. La hipotenusa es de 6 metros porque siempre la hipotenusa está enfrente al ángulo de 90 grados. Entonces, para poder hallar el opuesto, sabiendo que el seno de 60 es opuesto sobre 6, de espejo opuesto me queda 6 por seno 60, me da 5,19. Y en el caso del adyacente, que saca de coseno de 60, que es adyacente sobre hipotenusa, que es de 6, de espejo adyacente, 6 pasa a multiplicar coseno de 60 y me da 3 metros, que sería entonces el cateto adyacente. Así que este es de 6 metros, que será la hipotenusa, este es de 3 metros y la diagonal va a ser de 5,19 metros.